Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16 y del 18 al 23. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy que rompe con el esquema normal que vamos llevando, porque hoy es la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, es decir, el día de su nacimiento. Estamos celebrando eso el día de hoy, por eso es esta lectura. Así que vamos a desarrollarla. Nos está hablando de la manera como Jesús viene al mundo. Jesús en su parte humana. Jesús es persistente, es divino. Pero él entra al tiempo, entra a nuestra historia, entra y se encarna en nuestra humanidad. María, su madre, estaba desposada con José. Los desposorios del pueblo judío eran diferentes. Ellos se desposaban y no vivían inmediatamente juntos. También habían algunos que comenzaban y vivían juntos, depende de la tradición que siguieran. También ellos hacían una fiesta que a veces duraban semanas y luego después es que llevaban con un séquito, llevaban a la novia a casa del esposo. Entonces, en este tema hay un momento también que dentro de la tradición de la iglesia, la tradición piadosa, siempre ha visto en María una mujer que se consagró al Señor. Ella le ofreció al Señor su virginidad. Alguna gente pues diría que no, que eso es un anacronismo, que en esa época la mujer judía no hacía eso, y tiene razón en parte. Las mujeres de Israel todas querían dar a luz porque ellas esperaban, alguna de ellas, ser la elegida para dar a luz al Mesías. Para ellas veían la esterilidad y también el no dar hijo como una maldición. Entonces sería raro una mujer que se guardara, que no quisiera tener esposo, que no quisiera tener un hijo. Sería raro. Pero en el caso de María es distinto por quien ella es. Ella es alguien que ha sido prometida, profetizada. Ya desde el Génesis, desde el Génesis 3:15, dice el Señor, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ya está profetizando esa mujer que va a dar una descendencia, que es María. Ella, por su llamado, por su vocación, es lo que hace que sea inmaculada, que nazca sin ninguna mancha de pecado. Dios la redime. Ella, al ser redimida, no tenía las inclinaciones que teníamos nosotros, normal. El fomes peccato, esa inclinación hacia el mal, hacia el pecado, lo que nos solemos tender siempre más al mal, a las bajas pasiones. Ella no tenía eso, no experimentaba eso, por haber nacido inmaculada. Por eso es que ella era la toda pura, la sin mancha. Entonces, por eso podemos, si vemos de una manera, entendiendo eso, podemos ver en ella quizás ese anhelo de su corazón de entregarse por completo a Dios, ser suya, toda suya. Pero como a veces hacían arreglos entre familia, eso también era algo normal, suponemos que arreglaron esa boda entre María y José, y ella habrá hablado con él de que quería consagrarse, y quizás José también, queriendo mucho a María, aceptó estar con ella estando así. La sorpresa de darse cuenta que María se embaraza.
que María está embarazada. Y ahí entra el temor de él. Él no comprende eso, él sabe que María era imposible que hiciera algo malo, que María le hubiera sido infiel. Él sabía que no era algo así, él sabía que había un misterio envolviendo eso, y José lo que hace es, pues decide, para que ella no sea apedreada, porque ya saben que la ley de esa época era muy dura, a una mujer que cometiera adulterio. José lo que hace es que quiere retirarse en privado, y en ese momento es que interviene el Señor con un sueño. Hace referencia a que él es hijo de David, porque también Jesús es prometido de la descendencia de David. De a él iba a venir ese Mesías de la casa de David. Entonces el ángel le dice: no temas acoger a tu mujer, que es María, porque la criatura que hay en ella es del Espíritu Santo. Y le dice: tu misión, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. A ti te tocará ser el padre de ese niño, que es de Dios, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y eso es lo que hace que José pues se quede con María, la proteja y cuide esos dos tesoros que son Jesús y María. Y todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ahí es lo misterioso de este texto, porque una virgen no da a luz. Se supone que si tú eres virgen no puedes dar a luz, porque el quedar embarazado se supone que hubo relaciones sexuales, y en esas relaciones sexuales perdiste la virginidad. Y en el caso concreto que está hablando acá, ella mantiene la virginidad, y ahí es que está el dato curioso. Esa virgen va a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se va a cumplir esa promesa. Eso que está diciendo ahí se va a hacer realidad en María. No va a ser en sentido figurativo, no, es Dios realmente visitando a su pueblo. Se cumple, como está en el prólogo de San Juan: et verbum caro factum est, y el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios ha venido y se ha hecho uno con nosotros para podernos redimir, para podernos salvar de los pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga.